va a ocupar, va rumbo a Caracas. ¿Tienes estadísticas, Luis Huesca, doctor en economía del CIAD, colaborador del proyecto Puente, de cómo está el salario en Sonora? Se queja la CTM, hay quejas también de ahí de algunos trabajadores por la celebración, dicen VIP en el CUM, y otros que se quejaron por acá con las autoridades en la Rosales. Bueno, ¿y qué dice el sector especializado, Luis, de los salarios? ¿Qué tal, Luis Alberto? Un abrazo. Mira, me agarran aquí, hombre, saliendo a Caracas. Curiosamente voy allá a un proyecto de estudios fiscales representando a México. Pero con todo gusto, aquí se escucha desde el aeropuerto, pero yo te escucho muy bien. A ver, Mira, ¿qué tienes? sí, leímos la nota también de la jornada y en el Excelsior, en donde la cámara que comentas, empresarial, ellos argumentan que hay un asunto, hay unos problemas de que en México 40% está ganando menos o hasta 2 salarios mínimos. Esto es más o menos algo así como menos de 1,000 pesos semanales. Y del total de ocupados. Entonces, que el 40, ellos dicen esto y yo lo cotejé con cifras de la encuesta nacional de ocupación y empleo, que es la oficial que al mismo tiempo usa la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la ENOE, son las siglas. Esta es una encuesta fabulosa porque cada trimestre, al trimestre anterior, tenemos la información oportuna sobre todos estos aspectos en términos laborales. Y según la ENOE, en Sonora encontramos que es aproximadamente un 51% que están trabajando, gente trabajando asalariada, que está ganando hasta 3 salarios mínimos. Entonces estamos observando que estos son ingresos promedio inferiores a 6,000 pesos. Entonces podemos afirmar que en Sonora más de la mitad de la población, 51% es el dato duro, de que están trabajando con ingresos no de 3, sino hasta 3. Esto no es muy buena noticia porque, por un lado puede serlo en cuanto a que estamos mejor que a nivel nacional. A nivel nacional la misma cifra es de casi 63% redondeados. Entonces en Sonora pues tenemos 12 puntos abajo que el nacional, pero no es para vanagloriarse, ¿no? Es un dato, la verdad, nada bueno, porque Coneval nos indica que el umbral para no que sea un puesto de trabajo condicionado a la pobreza, debe ser mayor a 3 salarios mínimos, ¿no? Entonces de entrada podemos observar cómo en Sonora pues 51% de la gente está apenas logrando lo que, asalariados, claro, lo que marca Coneval para no ser pobre o no ser más bien no tener un trabajo que lo condene a la pobreza. Hay un dato muy interesante que salió también ayer por el Día del Trabajo. No más para aclarar, Luis, ¿el 51% de los sonorenses gana de 3,000 a 6,000 pesos o 6,000 pesos todo ese sector? No, hasta 6,000 pesos. Hasta 6,000 pesos. Así es, o sea, pues, pero no más, ¿no? Pero no más. Así es, ese es el dato duro. En la manufactura, que es uno de los sectores que más también tenemos en nuestro estado, en el cual se busca también seguirlo potenciando, pues resulta que tenemos ahí que más o menos en el estado una estadística promedio. Nos dice que a una jornada de 8 horas la gente está laborando 6.1 días, o sea, esto es pues de lunes a sábado, ¿no? Y en cuanto a las horas trabajadas en el año, suman alrededor de 2,542 horas. Un empleo similar de obrero manufacturero en Alemania trabaja solamente 1,390 horas. Allá en Alemania pues, la jornada es de 7 horas y laboran solo 4 días por ley, lo cual que si lo dividimos entre 52 semanas, pues nos dan efectivamente los 4 días, ¿no? O sea, las horas ¿Cuánto en Alemania? ¿Cuánto? 4 días de laborales y ¿cuánto de trabajo al día? Sí, claro, en Alemania trabajan 1,390 horas al año. Ajá. Perdón, si no di el dato, al año, ¿no? Y en México, en Sonora andamos sobre, el dato nacional muy parecido, 2,542 horas anuales. Ándale. Divididas entre las 52 semanas que tiene el año, y además dividido sobre 8 horas la jornada en México, nos da que efectivamente la gente está trabajando 6.1 días, o sea, esto es de lunes a sábado. Sin embargo, en Alemania, pues allá trabajan 4 días por ley, ¿no?
Son datos que dan, ¿no?, la referencia del esfuerzo que hace el mexicano por obtener un mayor salario. Exacto, sí, como decía, no son, a ver, 2.500 horas al año. ¿Cuántas 2.000? ¿Me puedes repetir los datos duros? 2.542 horas en México anuales trabaja el trabajador promedio mexicano, y en Alemania en 1.390 horas. Es el trabajador obrero promedio de la manufactura. Y sabemos que Alemania pues es punta, ¿no? Es de los líderes a nivel mundial en el tema de salarios y de empleo manufacturero. En todo eso. Y el 51% de los sonorenses que ganan hasta 6,000 pesos al mes, ¿qué trabajos son, por ejemplo? Sí, claro. Ahí estamos hablando de que son asalariados. Primero son asalariados, entonces son trabajadores empleados que dependen de un patrón y están ubicados esencialmente, si quieres, lo ranqueamos en orden de importancia. Un ranking nos diría que es el sector servicios, luego la manufactura y el comercio. Son esencialmente los puestos ubicados ahí de empleados, ¿no? Empleados, y en la manufactura son esencialmente obreros, obreros manufactureros, ¿no? Todos los que están, pues, sobre todo en línea, trabajos manuales, algunos que van un poquito más allá de la rutina, o sea, no tan rutinarios, pero que al menos están en línea trabajando en el sector manufacturero de Sonora. Pues es un dato duro muy interesante. La encuesta, ¿lo sacas? ¿De dónde sacas los datos? Porque sí, digo... ¿Perdona? ¿De dónde estás sacando la encuesta nacional de qué? ¿La ENAC, me decías? Sí, claro, de la encuesta nacional de ocupación y empleo, y los datos de Alemania y los de México son datos de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Y bueno, adicional, sabemos que en Sonora, pues, la maquila sigue aún pagando entre 1.200 a 1.300 pesos semanales. Esto es, pues, el rango que comentábamos, entre 2.5 y 3 salarios mínimos. Y esto, en el caso de Sonora, es el 22%. O sea, de ese 51%, aproximadamente el 22% son empleos manufactureros. Es el otro dato duro. ¿Qué nos deja esto, Luis? Porque seguimos de alguna manera con pues salarios, aún así dices, somos de los mejor pagados. Lo irónico, ¿no? Sí, bueno. O en comparación de otros, ¿qué me decías ahorita? ¿O no estamos tan peor? Digo que no, que tampoco no es un consuelo, ¿no? Porque sigue siendo muy poco. Pero dentro de, me decías, el promedio de 60, estamos dentro de la media nacional. ¿Cómo es el comparativo? Que no, claro, Sonora está ubicado, está mejor, está un poco menos deteriorado, ¿no? O sea, porque no es bueno el dato. En México es de 63% de la población ocupada que está trabajando. Hago énfasis en que son empleados asalariados y que están ganando hasta 3 salarios mínimos. En México el dato es 63 y en Sonora es 51. Entonces estamos por debajo del dato nacional, pues, ¿no? Lo cual, pues, no es tan malo. Sin embargo, tanto México como Sonora no es para vanagloriarse, ¿no? El mismo dato para Nuevo León o Baja California, que son estados fronterizos, pues están en mejor posición que Sonora, ¿no? Incluso Coahuila, en donde estos 3 estados tienen aproximadamente 38%, 40%, no más de 40% de gente que está trabajando hasta por 3 salarios mínimos, ¿no? Aguascalientes es de los que tiene el dato más reducido. Aguascalientes anda sobre un 25%. Entonces podemos medirnos y poder ver que podemos hacer más todavía. ¿Cuánto, a ver, por ejemplo, está el salario en Nuevo León, Coahuila, Aguascalientes en datos duros reflejados para hacer ese comparativo? Sí, yo creo que nomás hay que hacer el énfasis en la comparabilidad, ¿no? Si hablamos de empleos asalariados de manufactura o manufactureros, de tipo de obrero, pues son aproximadamente, en términos relativos, tienen aproximadamente un 30% más, o sea, ganan 30% más allá que aquí. Si aquí andan sobre 6,000 pesos, pues hay que agregarle un 30% más. Esto lo llevaría pues a unos 8,000, 9,000 pesos. Pues sí, 8,000, 9,000 pesos aproximadamente en esos estados. Así es. Sería más, por lo menos. Claro, más. Estoy por subirme al avión, Tocayo, pero quiero mandar un saludo ahí a mi esposa Trix y a mi hija que me está escuchando, Cris Elena.
Muy bien. va a su escuelita. Pues ahí está el saludo, sí, para Beatriz Huesca, puentera madrugadora, y a tus bellas hijas. Bueno, Luis, pues te agradezco mucho. Ya no puedes seguir entonces más porque ¿qué propones, Luis, por último? ¿Cómo pudiéramos aumentar o tener mejores salarios en Sonora, crees tú, al sector? Sí, mira, yo creo que hay que entender que también es un trabajo conjunto. Países como Bolivia, Perú, los andinos, con excepción de Venezuela, pero Perú, Bolivia, están haciendo un acuerdo, ya tienen años, 5 o 8 años que han hecho acuerdos con el sector empresarial para también controlar la inflación, porque pudiera ser inflacionario en la medida que no va por productividad, pero en México, el trabajador mexicano, ya la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, ya hizo un estudio reciente en el cual se observa que el trabajador el mexicano en promedio sí tiene productividad. Lo que pasa es que tiene que trabajar más horas porque le pagan muy poco. Entonces el sector empresarial eso creo que ya lo está entendiendo y pues debiera de ser un acuerdo tácito entre los sectores y los sindicatos pues obviamente deberían aceptar esto porque deberían de aumentar los salarios. Pues mira, se ha hablado de que había un decreto, sin embargo debe ser algo muy bien consensuado con todos los sectores, sobre todo todas las cámaras estar de acuerdo y eso sí, que sea pues un acuerdo vía por sectores, porque hay sectores económicos como la agricultura obviamente que no podrían, y las pequeñas, sobre todo las pequeñas y microempresas, que no podrían no podrían tal vez de golpe aumentar los salarios en un porcentaje, pues realmente el estimado pudiera ser hasta con un rezago de un 60 al 100% de aumento. Tengo que hacer un corte y vuelvo con más información. Luis, te despido porque creo que te vas a subir al avión. Si no, a ver, volvemos contigo a ver si podemos. Sí, gracias. No, aquí ya estoy por subirme. Pues un abrazo, Luis Alberto, y a tu auditorio. Mucho para la final. Sí, mamá, te voy a dedicar un gol. Pero primero, tómate tu Yakult.